Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 24 y 26. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: «Que te vaya bien, abrígate y come», pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe, si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: «Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe». Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien. Pero los demonios también creen eso, y sin embargo tiemblan. ¿Quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate cómo su fe colaboraba con sus obras, y por las obras se perfeccionaba su fe. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura: Abraham tuvo fe en Dios, y eso le valió la justificación, y por eso se le llamó amigo de Dios. Ya ven cómo la persona es justificada por las obras, no por la fe sola, pues así como un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 111 y el responsorio es: «Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor». Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 8, versículos 34 al capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora,
también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado, ya con todo su poder. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y hoy en esta carta de Santiago entra el tema de la fe y obras. La fe y las obras. A primeras parece que Santiago está en conflicto con el pensamiento de Pablo, cuando Pablo dice que es la fe lo que nos salva, lo que nos justifica y no las obras, ¿no? Pero leyendo bien la carta, no existe este conflicto entre Santiago y Pablo. Pablo escribe sus cartas dirigidas a la comunidad judía cristiana, y el tema principal de Pablo en torno a la fe es poniéndola en contraste con las obras de la ley. Tenía en mente Pablo a aquellos judíos que pensaban de que el cumplir con la ley mosaica exteriormente, sin que transformara la vida interior, sin que nos comprometiera tanto con Dios como con el prójimo, pues entonces esa era una ilusión, un error terrible. Para Pablo, es la fe en Cristo, es la justificación del creyente en Cristo y por Cristo lo que nos salva. Y esto Santiago no lo niega, ni tampoco lo contradice. En esta carta de Santiago, el trasfondo de su argumento es la fe, pero una fe tiene que producir frutos, una fe tiene que ponerse en práctica. Yo diría que Pablo y Santiago no están escribiendo ni a la misma audiencia ni en su mismo tiempo. Es muy probable que la carta de Santiago fue escrita mucho después de las de Pablo. Y es muy probable de que Santiago tenga en mente, tenga en el trasfondo quizás abusos de lo que Pablo dice cuando dice que el creyente es justificado por su fe. Pero si después de decir yo creo en Cristo y Dios en Jesucristo me ha justificado, me ha salvado, y después se cruza de brazos y no hace nada por poner en práctica esa fe, entonces quizás este es el abuso que Santiago tiene en mente cuando hace mucho hincapié en las obras. También esta carta de Santiago, el tema de la fe y las obras lo enfoca desde el tema de la misericordia. Justo antes de empezar este tema de la fe y las obras, Santiago está hablando acerca de la misericordia de Dios, que la misericordia no es simplemente una idea, es la práctica de la fe, es la práctica en acción de la fe. Así que el tema de la fe y las obras, en esta carta de Santiago prosigue el tema de la misericordia. Y la misericordia no simplemente se puede hablar, se tiene que poner en práctica, se tiene que vivificar en nuestra relación con el prójimo. Y este argumento de Santiago está sólidamente construido sobre la enseñanza de Jesús cuando habla de que el amor a Dios está íntimamente unido al amor al prójimo. Decir que amamos a Dios sin amar al prójimo, sin expresarse en el amor al prójimo, pues es una contradicción. Igualmente, el evangelista Juan, tanto en su evangelio como en su primera carta, hace hincapié en esto, ¿no? Decir que una persona ama a Dios y odia al prójimo es una contradicción. El amor a Dios tiene que manifestarse en el amor al prójimo. Y esto está en el trasfondo de esta carta de Santiago. Santiago es el pensamiento que está trabajando en esta
en este tema de la fe y las obras. La fe manifestada en acción, la fe expresada en relación al prójimo, particularmente al prójimo necesitado, que es el tema que lleva a Santiago a sacar el tema este. Dice: hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Sí, que es el tema de la fe que no está puesta en práctica, que no vale de nada, está vacía, está muerta. Ahora nos pone un ejemplo Santiago cuando dice: supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe si no se traduce en obras. Está completamente muerta. Aquí claramente no hay ninguna duda de que Santiago está trabajando bajo el mismo pensamiento de Pablo, ¿no? De que la fe se tiene que traducir en obras. Las cartas de Pablo están repletas de este mismo pensamiento, de que una fe que no se vive, una fe que no se expresa, ese amor, esa fe, esa confianza en Dios que no se manifiesta en la relación de hermandad y solidaridad con el prójimo, es una fe que no toca pies a tierra. También, tristemente, en nuestra Iglesia Católica a veces encontramos a buenos católicos que a veces definen lo que significa ser un buen católico y lo reducen a ir a misa, a rezar el rosario, a tener devociones piadosas. Y tristemente simplemente lo dejan en eso. Pues igualmente, esta sería una crítica tanto de San Pablo como de Santiago, de que ese tipo de fe es una fe muerta, puesto que simplemente está reducida a devociones y no tiene nada que ver con la compasión, con la misericordia, con la relación con el prójimo, particularmente con aquellos más necesitados. Así que la fe tiene que vivirse, tiene que ponerse en práctica. La fe tiene que acercarnos por necesidad al prójimo, en hermandad, en solidaridad, en la justicia de Dios. Y es esto el tema que está detrás de este argumento de Santiago. Dice: quizás alguien podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. En cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Aquí nuevamente Santiago está diciendo: mis obras están íntimamente conectadas con mi fe. Así como Jesucristo, cuando le preguntan acerca del primer mandamiento y él dice: amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y inmediatamente dice: y al prójimo como a ti mismo. Igualmente, aquí Santiago está uniendo esta fe en Dios, amor a Dios, en la relación con el prójimo, en la misericordia hacia el prójimo, en responder a la necesidad inmediata del prójimo. Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien, pero los demonios también creen eso y sin embargo tiemblan. Después continúa Santiago diciendo: ¿quieres saber, hombre ignorante? Aquí Santiago en este argumento está utilizando una de las tácticas de la oratoria clásica griega, en el cual se crea a un interlocutor imaginario con quien uno está dialogando, y de ese diálogo nacen entonces la pregunta, nace también el tema y nace también después la respuesta a la pregunta que se hace con este interlocutor imaginario. Así que Santiago aquí está haciendo una pregunta retórica, teniendo en mente a este interlocutor imaginario. Le dice: ¿quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado con sus obras, como cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Notemos que San Pablo también utilizó a Abraham como ejemplo
cuando habla de que el creyente es justificado por la fe y no por las obras. Nuevamente, Pablo está hablando acerca de las obras de la ley mosaica. Santiago está hablando acerca de las obras de la misericordia. Y una fe que no se manifiesta en obras concretas hacia el necesitado, que es el tema de la misericordia, pues es una fe muerta y estéril. Así que, utilizando el mismo ejemplo de Abraham, Santiago ve este ejemplo de Abraham en una forma un poco diferente que Pablo, pero el tema es el mismo, porque Santiago está aceptando que es la fe lo que nos salva, pero una fe que se tiene que manifestar, que se tiene que expresar. Y el ejemplo que Santiago toma de Abraham es de que Abraham no simplemente dijo, yo creo en ti, Señor, creo en tu promesa, sino que lo demostró aún al sacrificar a su hijo Isaac. Quizás el ejemplo a primeras es horrorizante. ¿Cómo un padre se va a atrever a sacrificar a su hijo? Pero el tema de Abraham, si lo ponemos en el sacrificio, estamos distorsionando o estamos poniendo el énfasis en un lugar equivocado. El por qué esa historia de Abraham se nos cuenta en el Antiguo Testamento es porque Abraham puso su confianza no en la realidad que ya tenía un hijo, un heredero, sino que él puso su confianza en el Dios que le dio a este hijo. Y aunque Isaac muriera o desapareciera, Abraham seguiría creyendo en la promesa que Dios le hizo, porque su confianza, su fe, su entrega está en el Dios quien lo llamó de su tierra a esta tierra prometida. Abraham está confiado en el Dios que le concedió a ese hijo después de años de no poder tener hijos con Sara. Isaac es el hijo de la promesa, pero la fe y la confianza de Abraham no está en su hijo, está en el Dios quien le dio a su hijo. Y este es el punto central que tanto Pablo como Santiago ponen énfasis. Santiago se enfoca en cómo Abraham actúa por medio de su fe al sacrificar a su hijo Isaac. Y esta es la obra que da prueba, que da testimonio, que expresa la fe y confianza que Abraham tiene en Dios. Así que, aunque utilizan el mismo ejemplo, se enfocan en diferentes detalles, pero el fin es el mismo. Abraham es justificado por su fe, como lo dice aquí también Santiago hacia el final de este verso, cuando dice, fíjate cómo su fe colaboraba con sus obras y por las obras se perfeccionaba su fe. Aquí, nuevamente, la conexión entre obras y fe. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura. Abraham tuvo fe en Dios y eso le valió la justificación y por eso se le llamó amigo de Dios. Esta misma cita la hace Pablo también. Y el final, la conclusión es el mismo, es idéntico al de Pablo, pero que dentro del argumento se enfocan en diferentes detalles. Pero la conclusión es la misma. Es la fe que justifique lo que justifica a Abraham, pero el argumento de Santiago lo hace un poco más explícito diciendo es la fe puesta en acción, la fe expresada, la fe manifestada concretamente en su obra. Ya ven cómo la persona, dice ya hacia el final la carta de esta lectura, Santiago, ya ven cómo la persona es justificada por las obras y no por la fe sola. Nuevamente, la conexión entre fe y obras. Pues así como un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe sin obras está muerta. Mucho se ha escrito y de
el conflicto entre católicos y protestantes, que los católicos ponen énfasis en las obras y que los protestantes ponen énfasis en la fe. Y esto es una caricatura en realidad. Cuando surgió este conflicto en la historia en el siglo XV, tristemente por la cuestión política y también por el antagonismo, pues estos extremos se crearon, pero cuando vemos cómo católicos como protestantes viven su fe, no simplemente el protestante se cruza de brazos diciendo de que la fe lo justifica. Hay muchos protestantes que nos pueden dar y nos dan testimonio de una fe profunda expresada en la misericordia, en la caridad, en el compromiso con el prójimo. Así como también tenemos ejemplos impresionantes de católicos, ¿no? De que en sus obras se manifiesta la fe que tienen en Dios. Así que simplemente poner en conflicto a católicos y protestantes es una caricatura de la realidad que tanto católicos y protestantes vivimos. Lo que aquí Santiago está diciendo no está en conflicto ni con Pablo, ni con San Pablo, ni con Jesús. Están enfatizando y Santiago está tomando un ejemplo muy específico, la misericordia. De que la misericordia no es un tema simplemente ideal, es un tema de vivencia, es un tema de compromiso, es un tema del prójimo. Que si profesamos una fe en Dios sin llevarnos al prójimo y respondiendo particularmente a las necesidades inmediatas del prójimo, pues entonces nuestra fe es falsa, vacía, muerta. A fin de cuentas, es el argumento de Santiago, y lo cual está muy en línea tanto con San Pablo como con Jesús. Pasamos ahora al Evangelio de hoy. Ayer escuchamos cómo finalmente se respondió la pregunta en el Evangelio de Marcos: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su identidad? Y en la confesión de Pedro se nos dice de que Jesús es el Mesías. Pero ¿qué tipo de Mesías es? Y Jesús les empieza, después de esa confesión de Pedro, les empieza a explicar y a compartir cómo Jesús se entiende a sí mismo, que no encaja con las expectativas que la gente tenía del Mesías en aquel entonces. Y ahora, en este Evangelio, Jesús los empezará a hablar tanto a la multitud como a sus discípulos acerca de cómo Jesús se entiende a sí mismo, y que aquellos que quieran venir detrás de él, que quieran identificarse con él, pues tienen que también seguir el mismo camino que Jesús toma. Dice, en aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabras fuertes, palabras que muy probablemente dejaron temblando a muchos de los que escuchaban a Jesús, incluyendo a sus discípulos. Pues aquí Jesús les empieza a definir cómo Jesús se entiende a sí mismo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo, y cómo su vida después se empezará a desenvolver dentro de esta idea de cómo Él se entiende a sí mismo, y el significado de la fidelidad a Dios Padre, y cómo esta fidelidad se expresará y manifestará ante el odio, la violencia y el rechazo del mismo pueblo de Israel, y la entrega de él mismo al poder romano para ser crucificado, y que en toda esta pasión y muerte Jesús se mantiene fiel, porque su fe está no en la vida, está en la confianza de aquel que lo envió.
Y en esto todos somos llamados también a imitar a Jesucristo. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En mi propia existencia, en mis propios intereses, en mi propio interés de vida? ¿O mi vida está conectada con algo superior a mí? Algo que me define y que me da una identidad. Esta es la diferencia de aquel que vive por sí mismo, que vive buscando simplemente sus intereses, por lo que él o ella busca, y no los intereses de el reino de Dios, que es algo mucho más grande que nosotros, que es algo que nos da nuestra dignidad e identidad, es algo que orienta nuestras vidas y los valores en los cuales construimos nuestras vidas. Así que Jesús, con estas primeras palabras de este evangelio, invita tanto a la multitud como a sus discípulos a que se enfoquen más allá de sí mismos, de que no hagan de sí mismos el centro de sus vidas, sino el reino de Dios. Y este evangelio de hoy quizás también tenga, o salga, mejor dicho, salga de la experiencia de los primeros cristianos que al encontrarse, al toparse con las persecuciones y también el peligro de muerte, pues que muchos de ellos, echaron paso atrás, negando su fe por el peligro de la muerte. Y después las primeras comunidades cristianas se toparon con el problema de, bueno, ¿qué han de hacer con aquellos que a causa de la persecución, a causa del peligro de la muerte, se echaron hacia atrás? ¿Qué hemos de hacer con ellos después de la persecución, después de que pase el peligro? ¿Los hemos de recibir nuevamente o los hemos de rechazar como apóstatas, o sea, por haber negado la fe? Y este fue uno de los temas que en las primeras generaciones surgió cuando los primeros cristianos sufrieron la persecución y también la muerte. En los primeros 300 años de la iglesia cristiana, pues la mayoría de los santos y santas que tenemos son mártires, ¿no? Pero también hay un gran número de creyentes que ante la persecución se echaron hacia atrás. Y ahí surgió el problema que será resuelto, ¿no?, en cómo recibir o no recibir a aquellos que echaron paso atrás en medio de la persecución. Algunos de los padres de la iglesia decían de que no tenían que recibirlos, puesto que habían apostatado, habían negado la fe, y otros que seguían el camino de la misericordia, de que reconociendo la debilidad de los hermanos y hermanas ante la persecución, ante el peligro de la muerte, pues que quizás sí fueron débiles, pero que a últimas también somos llamados para salvarlos de sí mismos, para reorientarlos otra vez hacia la visión del reino, reconociendo de que quizás aún estamos muy débiles y que quizás no estamos tan capacitados y comprometidos para asumir ese gran riesgo de aún dar la vida por nuestra fe. Y es un tema que aún hoy en día nosotros enfrentamos. ¿Cómo hemos de responder ante el reto de la vida cuando nuestra fe es cuestionada? Hoy en día no hay persecución, digamos, en nuestro mundo, particularmente en el continente en el cual vivimos, pero quizás vivimos algo más insidio, más peligroso, que poco a poco nos va comiendo por dentro. Una persecución es fácil de percibir y es fácil de identificar, pero cuando vivimos en un mundo que poco a poco se va entremetiendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que ya cuando menos pensamos ya prácticamente no creemos en nada, porque el materialismo, porque el egoísmo, porque el seguir nuestros propios intereses se ha compenetrado tanto que ya hemos perdido de vista
en lo que realmente creemos, en lo que realmente está construida nuestras vidas. Y es el mundo en el cual vivimos hoy en día, pero también esta pregunta que Jesús nos propone tiene que ser respondida. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Estas palabras nacen de la experiencia de persecución de los primeros cristianos, pero también hoy en día, ¿cuántos no nos avergonzamos a veces de nuestra fe, ¿no? De simplemente expresar, aún en la señal de la cruz, cuando uno se sienta a comer, dando gracias a Dios por los alimentos, ¿no? Y que a veces tengamos que justificar nuestra fe en una forma muy vergonzosa, ¿no? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué avergonzarnos de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad y dignidad? ¿Por qué avergonzarnos cuando parece que el mundo se ríe de nosotros hoy en día, de que hoy en día ser una persona de fe, de confianza, una persona religiosa, se ve como algo de ridículo? Y tristemente, muchos creyentes, muchos cristianos, muchos católicos caen en eso, ¿no? De que se sienten avergonzados por su fe, por su confianza, porque creen en Cristo. Y añadió Jesús: yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto primero el reino de Dios. Ha llegado con todo su poder. Algunos comentaristas dicen de que quizás estas palabras Jesús las dice por el comienzo de las comunidades cristianas como manifestación del reino, o quizás porque algunos pensaban de que el regreso, la segunda venida de Jesucristo ya era inmediata en su generación. Y esta es una de las explicaciones que se da en torno a estas palabras. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.